Buenas tardes, comenzaremos el desarrollo de la segunda parte de la teoría de probabilidad y estadística correspondiente a IQ. Como nosotros sabemos, luego de la realización de un experimento se obtiene una gran cantidad de datos, con los cuales se precisa realizar un determinado tipo de análisis y para entender su comportamiento y luego emitir conclusiones. Para ello es preciso resumirlos en forma adecuada y de eso se encarga la estadística descriptiva, que tiene las herramientas matemáticos y los gráficos que posibilitan el estudio de grandes cantidades de datos aleatorios. Vamos a ver este cuadro sinóptico, digamos, que tenemos acá, un resumen. Obviamente vamos a tener los datos no ordenados, vamos a necesitar nosotros el ordenamiento de esos datos y esos datos se pueden trabajar de dos maneras. Datos no agrupados y datos agrupados. Dentro de los datos agrupados tenemos una distribución de frecuencias que tiene distintos elementos y a su vez está acompañada por gráficos. Uno de los gráficos es el histograma, el otro el polígono de frecuencia, y también tenemos las ojivas que constituyen los gráficos de las frecuencias acumuladas, absolutas o relativas. La organización de los datos. Ya como mencionamos, los datos están no ordenados, o sea que no tienen lo recolectamos y están totalmente desordenados, sin ningún criterio convencional. Entonces se procede al ordenamiento. El ordenamiento es un arreglo convencional de los datos obtenidos en una investigación muestral, y ese ordenamiento puede ser de menor a mayor, que es lo que vamos a utilizar nosotros. También puede ser de mayor a menor o cualquiera de otra manera, o sea, es de acuerdo a lo que estemos investigando y nuestra conveniencia. Vamos a proceder a la obtención del rango, que es la primera medida estadística que se puede calcular. El rango se obtiene a través de la diferencia entre el valor máximo del conjunto y el valor mínimo del conjunto de datos. Y una vez que obtenemos esas medidas, vamos a pasar a ver en qué consiste el cuadro de distribución de frecuencias. El cuadro de distribución de frecuencia es una presentación de los datos que facilita su tratamiento conjunto y por consiguiente permite una comprensión diferente de ellos. En realidad acá los datos pierden individualidad, se deja de conocer el valor particular de cada uno de ellos porque se presentan en clases o categorías que agrupan a un conjunto más o menos amplio de valores. Estos conjuntos nosotros los denominamos intervalos de clase. Vamos a ver cómo está constituido este cuadro de distribución de frecuencias. Está constituido en una primer columnita por la variable bajo estudio, o sea que es la variable que está bajo nuestro interés. Esta columna va a estar conformado por los intervalos de clases que mencionamos. Este intervalo de clase va a estar constituido por un límite inferior y un límite superior. En la segunda columnita tenemos las frecuencias absolutas, que constituyen las cantidades de observaciones en cada uno de estos intervalos de clase. La tercera columnita está constituida por los verdaderos límites inferiores. Estos verdaderos límites, su cálculo va a ser de acuerdo al tipo de variables que tenemos bajo estudio. ¿A qué me refiero con eso? Si es continua o si es discreta. Si es continua, este verdadero límite va a coincidir con los límites inferiores que tenemos acá en esta primer columnita. Si es discreta, vamos a tener que realizar su cálculo con la fórmula correspondiente. Una vez que tenemos los verdaderos límites, vamos a realizar el cálculo de los puntos medios o marcas de clase, que se obtiene a través de la semisuma de los verdaderos límites. Se puede obtener el primero y después se obtienen los
siguientes a través de la suma sucesiva de la amplitud o tamaño del intervalo de clase. Eso sí es una distribución equiespaciada. Esta columnita, que son las f sub i mayúscula, tiene un signito menos, pero que significan menor que, y son las frecuencias absolutas acumuladas crecientes. Quiere decir que yo voy a tomar los valores de las frecuencias absolutas y las voy a ir sumando en forma sucesiva. Quiere decir que el último valor que yo voy a obtener acá va a ser el total de observaciones que tengo en mi muestra. Las frecuencias absolutas acumuladas decrecientes, fíjense que tienen un signo más acá, y son las mayores que. Voy a tomar el total de observaciones y le voy a ir restando en forma sucesiva los valores de la frecuencia absoluta. Las h sub i. Las h sub i son las frecuencias porcentuales y se obtiene a través de la relación entre cada uno de los valores que yo tengo acá de frecuencias absolutas dividido el total de observaciones, dividido n multiplicado por 100, porque son las frecuencias porcentuales. Una vez que obtenemos las relativas simples, puedo obtener las frecuencias relativas acumuladas crecientes, que se obtiene a través de la suma sucesiva de las frecuencias relativas simples, o sea, de los valores de las h sub i chiquititas. Fíjense que si yo voy obteniendo en forma sucesiva, sumando, acá voy a obtener el 100%. ¿Por qué? Porque la suma total de esta va a ser el 100%. Para las frecuencias relativas acumuladas decrecientes, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el 100% y voy a ir restando en forma sucesiva los valores que yo tengo acá en esta columnita, que son los valores de la frecuencia relativa simple. Vamos a describir esos elementos que tenemos en ese cuadro. Entonces, el primer elemento que nosotros teníamos son los intervalos de clase. Es un intervalo de la variación de los datos entre dos valores dados, y el número de intervalos se obtienen por dos fórmulas. La fórmula de Sturges y la fórmula de Ricci. Cualquiera de las dos se puede utilizar en forma indiferente y nos va a dar una aproximación del número de intervalos. Luego tenemos las frecuencias absolutas, que ya dijimos que es el total de observaciones que tenemos en cada uno de los intervalos de clase. Es la cantidad de casos que pertenece a cada clase. El límite inferior del intervalo de clase es el valor menor del intervalo y se encuentra del lado izquierdo. Después tenemos el límite superior del intervalo de clase, es el valor mayor y se encuentra del lado derecho. El verdadero límite o límite real del intervalo de clase se obtiene haciendo la semisuma del límite superior primero y el límite inferior inmediato posterior, dividido 2. La amplitud o tamaño del intervalo de clase se simboliza con la C minúscula y se obtiene a través de la diferencia en valor absoluto de los verdaderos límites consecutivos. Acá también se lo puede obtener de la siguiente relación. Nosotros sabemos que el número de intervalos se obtiene a través de la relación entre el rango y la amplitud, y de ahí nosotros podemos derivar el tamaño o amplitud del intervalo de clase, que se obtiene a través de la relación entre el valor del rango y el número de intervalos. Punto medio del intervalo de clase se simboliza con x sub i chiquita y se obtiene a través de la semisuma de los verdaderos límites consecutivos. Y fíjense que acá esta expresión yo puedo poner también, o puedo expresarlo también, verdadero límite inferior, o sea el primero, más c si la distribución de frecuencia es equiespaciada. Equiespaciada, como ustedes saben, quiere decir que todos los intervalos
van a tener igual amplitud o tamaño. Frecuencia acumulada creciente o menor que, acá voy a remarcarle que es el total de elementos menores o iguales que un límite superior cualquiera y se obtiene por adición sucesiva, como ya dijimos, de los valores de la frecuencia absoluta, comenzando obviamente desde el primer intervalo hasta el último. Vamos a las frecuencias relativas, son las porcentuales y se obtiene a través de la relación entre cada uno de los valores de las frecuencias absolutas dividido el total de elementos por 100 porque es porcentual. Bueno, por último tenemos las frecuencias relativas acumuladas H sub i. Se pueden obtener también las crecientes y las decrecientes. Ya mencionamos que las crecientes, que son acá, que son las menores, que se obtiene a través de la suma sucesiva de las H sub i chiquititas, las relativas simples, y las decrecientes que están acá, se obtiene a través de la resta, o sea, ponemos el 100% y le restamos en forma sucesiva los valores de las relativas simples. Pero también se pueden obtener los valores con estas formulitas que son sumamente útiles en el desarrollo de los prácticos. Obviamente que esta presentación tiene que ir acompañada de gráficos. Los gráficos más usuales son el histograma, que es el gráfico en barras, y el polígono de frecuencia. El histograma es el gráfico en barras, como dijimos, está constituido por estos rectángulos cuyas bases son los verdaderos límites inferiores y las alturas son las frecuencias absolutas. Bueno, acá les dice, se construye con rectángulos de superficie proporcional al producto de la amplitud por la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos de clase. El polígono de frecuencias, el gráfico lineal, o sea, nosotros tenemos las barritas, trazamos los puntos medios y unimos en forma recta y obtenemos el polígono de frecuencias, sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya acá puedo visualizar el comportamiento de los datos, ya puedo lograr ver la asimetría que tienen, puedo ver ya visualizar un comportamiento de las medidas de posición y de dispersión. Y último tenemos las ojivas, que son los gráficos de frecuencias acumuladas, y fíjense que yo ya puse en negrita porque estas se pueden usar indistintamente las frecuencias acumuladas de frecuencias absolutas o las relativas. Fíjense, yo tengo acá se hace con los rectángulos igual que el histograma, pero acá yo tengo unido por los extremos y está construida esta ojiva con las frecuencias acumuladas crecientes menores que. También pueden ser construidas por las mayores que, y nos va a quedar así. Va a partir de acá y va a ir tocando. Bueno chicos, espero les haya sido grato. Esto es un breve resumen como guía de estudio para realizar el práctico y nos vemos con los ejemplos que va a ir acompañado de esta teoría. Hasta la próxima.